Va a empezar Juan presentándonos un tema también del lenguaje natural. Esperemos llegar a entenderlo todos y esperamos que sea, a partir de esto y de su tesis, llegue a ser una herramienta que puede resultar útil para procesamiento básico del lenguaje natural. Gracias. Bueno, yo les voy a hablar entonces de caracterización y clasificación de palabras extraídas de un corpus con etiquetas Eagle. Es un proyecto que surge como idea de Laura a raíz que yo le planteo que quiero hacer algo relacionado a mi tesis en el proyecto final de inteligencia artificial. Bueno, ese es el esquema de la charla más o menos, una introducción y bueno, la explicación de lo que fui haciendo. El objetivo entonces es aprender clasificadores para palabras caracterizadas y bueno, poder analizar los resultados de categorizar estas palabras en verbos, adjetivos y nombres, o sustantivos, digamos, de forma automática. Hay 4 etapas, digamos, en que vi el proyecto, que sería un análisis morfológico sobre un corpus, la caracterización, básicamente, correr los clasificadores en Weka y, bueno, el análisis de los resultados. Bueno, lo primero que tuve que hacer es etiquetar el corpus, porque no estaba etiquetado. Es un corpus que me pasó Matías Bordese, si no me equivoco. Bordone, perdón. Matías Bordone. Y lo primero que tuve que hacer es post-tagging, que es part of speech tagging, que básicamente es etiquetar cada palabra del corpus con su categoría gramatical, es decir, si es verbo, qué tipo tiene, si es un infinitivo, supongamos, en qué persona está, el tiempo. Bueno, y para hacer eso hay que basarse en la definición de la palabra y en el contexto que tiene, en el contexto en el que está, digamos. Bueno, el corpus el que les comentaba son noticias extraídas de La Voz del Interior. Tiene, contando repeticiones, 5.600.000 palabras y 39.000 líneas. Y para el etiquetado se utilizó un script que se llama Analyze, de la librería Freelin, que es, bueno, una de las cosas que nos habían comentado durante la materia. Que lo que hace, bueno, es analizar, hacer este análisis morfológico, digamos, de todo el corpus, y para cada palabra obtener el lema, que sería la forma canónica, y la etiqueta Eagle, que era esto que comentaba, si es verbo, adjetivo, sustantivo. Bueno, la caracterización de palabras consiste en ir recorriendo el corpus, obteniendo ejemplos, que se llaman objetos. Y cada ejemplo es una palabra P, la forma, digamos, en la que aparece en el corpus. Sus características, que son llamadas dimensiones, son... bueno, en realidad no es que son, sino son las que yo elegí, digamos, hacer, como consejo de Laura. Entonces las características son la cantidad o proporción de veces que ocurre cada palabra del corpus, 2 veces atrás de esta P, digamos, una vez atrás y una vez adelante. Y lo mismo para las etiquetas. Para entenderlo mejor, es mejor ver un ejemplo, donde, por ejemplo, caracterizar la palabra come dentro de ese texto. La gata come pescado, Pepe come pescado. Lo que tengo que hacer, la tabla está reducida, digamos, por el tema de espacio, pero en realidad la y el deberían ser 2 columnas separadas, igual que gata y gato, y en realidad debería haber, por ejemplo, para la, 3 columnas. Una con n-2 la, n-1 la y n+1 la. Esto quiere decir que me fijo si la aparece 2 veces atrás de la palabra come y voy contando, digamos, esas apariciones. Una vez atrás y una vez adelante, ¿no? Acá está hecho con proporción, ¿no? La palabra come aparece 2 veces en total en el texto, entonces, por ejemplo, la aparece 2 veces atrás y la proporción es 0,5 por una división simple, ¿no?
1 sobre 2. Lo mismo para las etiquetas. Esas serían todas las etiquetas de 2 dígitos. Las etiquetas tienen varios dígitos más, como 6 creo. Yo usé solamente 2 dígitos para la caracterización. Bueno, por ejemplo, NC sería nombre común, y eso es una etiqueta tanto para la palabra gata como para la palabra pescado. Y es por eso que aparece una vez atrás, en la primera, hasta el primer punto, digamos, gata aparece atrás de come, y aparece 2 veces adelante porque pescado aparece 2 veces adelante de come. Eso sería, no sé si se entiende, es medio difícil de explicar. Eso sería la caracterización. Bueno, notar que se omiten las minúsculas, las mayúsculas, digamos, o sea, está todo escrito en minúscula, para evitar contar la palabra la una vez en mayúscula y otra vez cuando aparezca de nuevo en otra parte de un texto en minúscula, evitar eso, digamos. ¿Qué más tenía para decir de esto? Creo que eso es todo. Bueno, las etiquetas, al cortar, digamos, el resto de la etiqueta y quedarme solamente con los primeros 2 dígitos, pasa eso que contaba recién, mosca maldita, que contaba recién de que voy a ver más apariciones, digamos, que en las palabras. Acá pongo, por ejemplo, el, que no aparece dentro del texto porque es el lema de la palabra la, igual que gato es el lema de la palabra gata. Entonces eso sería la caracterización, digamos. Si tienen alguna pregunta, díganme y voy a tratar de responder. Bueno, la generación de los datasets para Weka. Tuve que hacer un script para procesar el corpus, ir caracterizando las palabras de esa forma que conté recién, y después volcar eso en un archivo. Los objetos que contaba recién, que son cada palabra del corpus, se trasladarían en instancias dentro del ARF, y las características se traducirían como atributos. Entonces yo podría tener para la instancia come el atributo n-1 la, n+1 la, n-2 la, donde la es la palabra, el artículo ese, y así, y su proporción o su conteo total. Digamos, son 2 formas de hacerlo. El conteo total es directamente llevar la cuenta y la proporción es dividirla por el total de veces que aparece el objeto en cuestión. Bueno, para objetos solamente tomo las formas, o sea, las palabras tal cual aparecen en el texto, y me quedé solamente con las que se repetían un número al menos un número n de veces. Y para las clases de ARF, del archivo ARF, me centré en verbos, adjetivos y nombres. Y para las características usé forma, lema y etiqueta, solamente con los primeros 2 dígitos que corresponden a la categoría y al tipo, y me quedé con las que se repetían al menos m veces, donde podrían esos 2 números n y m ser igual o no. Son un parámetro del script. Y otro parámetro es también si quiero el conteo total como valor para cada característica, o sea, para cada atributo, o la proporción, y si quiero hacerlo con forma, lema y etiqueta o solamente con etiquetas, que son 2 análisis, o 4, digamos, distintos entre esas 2 opciones. Bueno, un problema grande que tuve de hacer esto es lo mucho que tarda Weka en correr algunos de sus algoritmos, sobre todo SMO. Así que lo que hice fue hacer un par de pruebas primero y ver cuál andaba mejor con unos datasets más acotados, digamos. Qué configuraciones de estas que contaba recién de las características andaban mejor. Y una entonces, a partir de que elegí algunas, armé J48, Bayesnet y SMO, con ese kernel que se llama Normalized Polykernel. Porque otro kernel que probé, digamos, eran muy malos y algunos tardaban demasiado, ni terminaba, parecía la ejecución.
Y en todos los casos usé cross-validation, con 10 folds. Bueno. Después, para selección de atributos relevantes, usé ese algoritmo, SFS subset eval, con método first, usando todo el training set. Y los datasets que terminé generando son esos tres, que cada uno tiene 10.604 instancias. Y, por ejemplo, en el dataset 1 puse la opción de que solamente me tome las etiquetas como características, por lo tanto tiene solamente 117 atributos. Por esto de agarrar los dos dígitos, las etiquetas se acotan mucho, o sea, no hay gran cantidad. Y los otros datasets son generados con lema, etiqueta y forma como característica de los objetos. Y la diferencia en la cantidad de atributos es porque dije, bueno, tomame las características que se repitan más de 300 veces en uno y en otro más de 2000 veces, para tener distintos datasets y ver qué pasaba. Los mejores resultados los obtuve utilizando selección de atributos para J48 y Bayesnet. No en el caso de SMO. SMO funcionaba mejor si no hacía una selección previa de atributos, aunque en algunos datasets, los más grandes, tuve que hacerlo igual porque si no el algoritmo no terminaba, o me imagino yo que no terminaba porque llevaba demasiado tiempo y seguro que en algún momento se iba a comer toda la memoria. Los corrí dándole 10 GB de RAM a hueca y me ha pasado que en algún momento se la comiera toda la memoria. También obtuve mejores resultados utilizando solamente tags como características, o sea, sacando lemas y formas, y utilizando proporciones, o sea, el porcentaje de veces que tal palabra, o en realidad tal etiqueta, aparece 2 veces atrás, una vez atrás y una vez adelante de la palabra en cuestión. Bueno, y estas mejoras de las que estoy hablando no son en realidad tan grandes, son entre 1 y 6% dependiendo del dataset, pero es una mejora. Ese porcentaje se refiere a la clasificación, o sea, la proporción de instancias clasificadas correctamente. Bueno, los resultados que obtuve para mí son alentadores, porque los algoritmos clasificaron bastante bien, digamos, o categorizaron bastante bien las palabras, con una precisión de entre 81% y casi 88%, y un estadístico kappa de entre 0,7 y 0,8. Y bueno, una hipótesis que habíamos hablado con Laura era que era esperado que los algoritmos se confundieran al clasificar de determinada forma, digamos. Por ejemplo, los adjetivos, como podemos ver acá en la matriz de confusión, que se confundieran más veces en clasificarlos como nombres. A los verbos que se confundieran más veces en clasificarlos como adjetivos y a los nombres en clasificarlos como adjetivos también. Perdón, a los verbos como nombres. Bueno, esa era la hipótesis, ahora me confundí. La hipótesis era que se... Pero digo, la hipótesis del verbo era que se confundiera clasificándolo como nombres o como adjetivos. Bueno, para adjetivos y nombres, digamos, sí se condice. Lo otro estoy en duda ahora, no me acuerdo. Esta es la materia de confusión de SMO porque elegí esta, porque es el que mejor resultado me dio. No puse mucho gráfico y tabla porque tenía demasiada cantidad de datos. Eran en total 9 datasets, con 3 algoritmos cada uno, son 27 sets de datos de resultados. Son 27 corridas en hueca. Bueno, otra cosa importante que me dio algunos resultados importantes es la selección de atributos relevantes. Lo que hice fue agrupar para cada dataset todos los atributos relevantes en un archivo y generar un ranking de los más repetidos, con el objetivo de ver qué características eran más importantes. Y lo que obtuve es que las palabras que aparecen una vez atrás y una vez adelante, de las formas de los objetos que estoy mirando, son más importantes.
particular, solamente el 15% del total del ranking corresponde a características que aparecen, de palabras que aparecen 2 veces atrás. Tuve un error en el script que generaba los datasets al principio e hice todo lo que estoy contando para las características n-1, n+1 y n+2. O sea, en vez de contar 2 veces para atrás, conté 2 veces para adelante. Todo hice para eso, pero lo bueno es que haciendo eso pude ver que no había tanta diferencia, digamos, en los resultados. Me estoy adelantando un poco a las filminas, pero bueno, no importa. No había tanta diferencia en los resultados y se cumplió esto de que las características más importantes eran n-1 y n+1. En particular, en el otro conjunto de datos, n+2 aparecía una sola vez dentro de todos los atributos relevantes. O sea, directamente no era para nada importante esa característica. Bueno, las etiquetas más importantes, o también formas, digamos, fueron los pronombres, los determinantes, algunos artículos, y bueno, algunas cosas más. Pero eso, lo más importante fueron pronombres y determinantes, creo. Además, hice 3 datasets más, solamente contando etiquetas como características, y de a una característica a la vez, es decir, el conteo de 2 veces las palabras que están atrás, una vez atrás o una vez adelante. Un dataset por cada una de esas características. Y lo que obtuve fue que se respaldaba esto que analicé primero, de las características más importantes eran n-1 y n+1. Digamos, esto se evidencia en la proporción de instancias clasificadas correctamente, porque para el dataset correspondiente a n-1 y n+1 se acercaba más a los valores de los datasets donde consideraba todas las características. Incluso para n-2 eran bastante feas, los porcentajes eran entre 60 y 70% la precisión, digamos, y un kappa bien bajo. Bueno, eso es lo que contaba, que hice pruebas con otras características sin querer, muy a mi pesar. Y bueno, más o menos esto es un resumen de lo que estuve hablando de las conclusiones. Buenas características resultaron ser n-1 y n+1. Mejor usar proporciones como valores para los atributos, conteo total. También mejor usar etiquetas solamente. Y bueno, sobre los 3 algoritmos, el mejor resultado me lo dio SMO, pero en algunas corridas tardaba 1 hora, 1 hora y media, y solamente tenía 10.000 instancias. Digamos, si hubiera elevado el número n minimizado, digamos, el número n de repeticiones para contar más instancias, tenés que tener una máquina muy potente para obtener resultados, me parece, con SMO. Bayesnet tenía los resultados más flojos, digamos, pero es el que más rápido corría. No tardaba creo que el máximo que tardó fueron 10 minutos. Y J48 fue un punto intermedio entre los dos, digamos, de tener buenos resultados y menor tiempo de ejecución que SMO. Y bueno, la conclusión más o menos final sería que se puede confiar, digamos, en obtener buenos resultados a la hora de categorizar palabras en verbos, adjetivos y nombres. O sea, recalco que solamente se eligió ese solo dígito de la etiqueta. Se podría haber hecho con más dígitos y con más también categorías, ¿no? Como artículos o cosas así. Bueno, como trabajo futuro, que no pude por cuestión de tiempo llegar a implementar, es esta idea de indexar de alguna forma las instancias para después el output que me da Weka poder machearlo con el archivo de caracterización, digamos, y tener esta información. La forma que estoy analizando, su tag real con 3 dígitos al menos, y el tag predecido, que como había dicho antes es un solo dígito, ¿no?
Y entonces fijarme los casos en los que no machea el tag predecido con el primer dígito del tag real, analizar los siguientes dos dígitos, a ver qué pasó, digamos, y poder hacer una especie de conclusión, de análisis sobre eso. Bueno, como dice acá, ver, por ejemplo, si los verbos confundidos como adjetivos son principalmente participios, si los confundidos como nombres son infinitivos, y cosas de ese estilo. El problema con esto es que la forma yo la fui eliminando del ARF, porque la mayoría de los algoritmos no corren con strings como atributos, digamos. Y al hacer el cross-validation, Weka te va tirando el resultado, no te lo va tirando en orden, te va dando, suponete que hago 10 false, divide el dataset en 10, digamos, y te va tirando esos décimos de resultados analizados. Entonces no podía con ese output así como venía saber a qué forma se estaba refiriendo cada resultado, cada análisis. Entonces una idea sería usar en vez de cross-validation, usar todo el training set, pero eso no se coincidiría mucho con los análisis que hice porque obviamente los resultados van a ser distintos, va a clasificar distinto. Y otra idea sería agregar un atributo que sea una especie de índice de la forma, pero habría que ver qué ruido agrega eso al momento de clasificar. Un índice que sea solamente un número, digamos, en orden. Bueno, y eso creo que es todo. ¿Preguntas? ¿Se entendió algo? Hay cara de que no. Juan, en una de las filminas mostraste que los signos de puntuación, las comas, el punto final, eran relevantes, dijiste, como atributos. Sí, me dio que cuando hice el análisis aparecieron como en el top, digamos. ¿No hiciste la prueba de limpiar el texto de toda la puntuación a ver si eso cambió algo? No, fue una cosa que hablamos con Laura y decidimos dejarlo. El razonamiento es que hay algunas clases de palabras que nunca van a ocurrir con un signo de puntuación detrás. Y, por ejemplo, una preposición no puede nunca ocurrir. Y algunas otras, ¿no? Un verbo transitivo. Con adjetivos y con nombres, ¿no? Que ahí apareció al final hipótesis bravas de que los verbos se confundían con nombres y adjetivos. Los nombres se confunden con los adjetivos y adjetivos con nombres, y los verbos con los dos por los participios y los infinitivos. Claro. Sí, uno de los objetivos era acercarme un poco más a lo que es lingüística computacional, porque la verdad no tengo mucha idea y mi tesis va de eso, así que... Vos recién mencionaste que básicamente los mejores resultados los tuviste con SMO y dijiste más o menos la precisión. ¿Cómo? Disculpame, no sé. Que vos dijiste que los mejores resultados los obtuviste con SMO. Sí. Y dijiste la precisión y el kappa que obtuviste. Pero dijiste también que demoró mucho tiempo. Sí. Y que más o menos lo que estaba al medio era J48. ¿Qué precisión y qué kappa obtenías con J48? ¿Y cuánto tiempo? La diferencia, digamos, era baja. Digamos, si querés obtener resultados rápidos o no tenés una máquina con 10 GB de RAM, te conviene sí usar J48. No recuerdo en preciso, pero máximo 2% de diferencia, 3%. O sea, creo que el mínimo que obtuve con J48, si no me equivoco, era 82. Y con SMO el máximo fue 87% de precisión. ¿Los capas parecidos? Y los capos parecidos, sí. Iban entre 0,7 y 0,8, así que no hay gran diferencia, digamos. También lo que comentaba de que los datasets más opciones o con más... Estaría bueno poder hacer eso. ¿Alguna otra pregunta? Bueno.